Me alegro mucho que hayan podido tener el tiempo de asistir a la segunda parte de este capítulo, donde estamos abordando como temas muy generales relacionados con la propagación y del COVID y la prevención del COVID, que pueden ser aplicables inclusive en ambientes familiares en este caso. Yo voy a proyectar. En algún momento voy a apagar mi cámara porque tengo un internet un poco inestable. Por favor, si me desconecto, ténganme paciencia, yo vuelvo a conectarme. Si me pueden habilitar, por favor, la pantalla compartida. Y mientras me habilitan esa pantalla compartida, un breve recordatorio de los temas que hemos visto ayer. Hemos visto, en primer lugar, que se trata de una pandemia, que se trata de una epidemia. Hemos visto qué son los virus y específicamente los coronavirus, cuáles son los medios de propagación que ellos datos de estudios científicos que van apoyando los datos que hemos mencionado. Ahorita les comparto la presentación. ¿Me confirman que la están viendo? Sí. Sí, se ve. Muy bien. Y tal vez ya de una vez voy a apagar la cámara. Ya. Perfecto. Se ve. Es una sesión un poquito se ve muy bien. Menos intensa que la jornada anterior. Entonces, nuevamente, por favor, me pueden interrumpir, pueden hacer sus preguntas o el mismo que se hizo la vez pasada, ustedes la van anotando en el chat y la tratemos de resolverla al final. Ahorita vamos a pasar rápidamente, solamente para un poco para las personas que tal vez no estuvieron ayer, pero que van a tener acceso a la presentación, que puedan ver un poco el contenido muy rápidamente, lo que les explicaba, algunas definiciones sobre pandemias, cómo han evaluado en la historia, que uno trate de entender cuáles son los factores de incidencia, cómo es que una pandemia o digamos un virus puede llegar a convertirse, o una enfermedad puede llegar a convertirse en una pandemia, cuáles son los factores humanos que han podido pues, influenciar. Hemos visto esas probablemente de las gráficas más importantes que uno debe tener siempre en mente porque explica muchas de las decisiones que se están tomando en términos de prevención, que es el tamaño del virus en comparación con el de una bacteria, en comparación con polen, polvo y en comparación con cabello. Y pues la estructura del virus, del coronavirus, donde hemos visto que tiene una envoltura que si bien eso le confiere a él una protección contra nuestro sistema inmunológico, pero a la vez es su talón de Aquiles, porque significa como tiene esa envoltura constituida en parte por lípidos, que el uso de detergentes por un tiempo determinado permite romper esa envoltura y entonces pues ya él pierde su capacidad de sobrevivencia. Aquí algunos datos sobre los síntomas, donde sin entrar en el detalle, lo más importante es que nos acordemos de que una persona puede no tener síntomas y sin embargo contagiar, que antes de que los síntomas aparezcan uno también puede contagiar a otro y en realidad son porcentajes bastante altos. Hemos visto que no hay transmisión, no se establece transmisión por alimentos, pero existe siempre un riesgo de contaminación cruzada vinculado a todos los microorganismos y hemos entrado como el tema de los alimentos el que más nos interesa. Hemos visto dos casos, por ejemplo, más adelantito con el norovirus, con la hepatitis A, que son virus que estuvieron presentes en alimentos, inclusive alimentos refrigerados o congelados, porque esos virus no se aniquilan con las bajas temperaturas. Todo eso es un pequeño recordatorio como las ideas centrales para que ustedes las tengan en cuenta. En las formas de propagación, entonces, la principal, que son gotículas o aerosoles que uno exhala, y hemos visto varios estudios que nos cuantifican velocidades, alcance de esas gotitas, cuál es su comportamiento,
Pues sí, o sea, lo que vimos es que al estornudar podría tener un alcance de hasta 7 metros, pero al hablar también podría existir un alcance, y de ahí vienen todas las recomendaciones sobre distanciamiento físico, sobre uso de mascarilla. Que si las gotitas pueden estar infectadas cuando uno está enfermo, pues sí hay confirmación, aunque no la totalidad, siempre existe un riesgo. ¿Y qué significa eso? Como son en gotitas o aerosoles, son todavía gotas más pequeñitas que pueden ser transportadas por corriente de aires, pues hemos visto que ventilaciones de aires acondicionados son como unos objetos en el cual uno debe tener muchísimo cuidado en nuestros entornos, porque podrían efectivamente ahí estar como filtrándose virus. De hecho, aquí hemos visto algunos resultados de estudios. Luego vimos cuánto tiempo puede permanecer el virus en diferentes tipos de pómites. Eso significa superficie inerte. ¿Por qué? Porque si bien el virus se replica, necesita una célula viva, en este caso, pues, humana, para poder replicarse. No obstante, no pierde esa capacidad al instante, sino que la mantiene. Entonces, se ha estudiado con qué permanencia se mantiene esa capacidad, sea en el aire, sea en el cobre, plástico, cartón, acero. Pero también lo que hemos visto con este estudio que les muestro es que sí, hay algunos virus que pueden quedarse, por ejemplo, hasta 24 horas en cartón, pero la carga viral se reduce considerablemente, se reduce prácticamente, prácticamente 1000 veces menor. Y por supuesto, o sea, el cuerpo tiene defensas o genera defensas contra los virus, entonces parte de los factores de cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a tener posibilidad o probabilidad de estar enfermos es según la carga viral que uno está recibiendo. Pues obviamente el personal de salud es el más expuesto. Por eso tenemos pues los tristes casos que hemos tenido dentro del personal de salud. Y si yo estoy en un ambiente con menos carga viral, pues obviamente, aunque haya no esté del todo libre de virus, tengo menos probabilidad de enfermarme. Pero lo que estábamos diciendo también es que en todo el trabajo que nosotros les estamos presentando, no estamos dando recomendaciones en función del nivel de riesgo. No estamos diciendo, mire, como la probabilidad es baja, no tomen precauciones. No, todo lo estamos haciendo asumiendo, o sea, dándole los datos como están, que si existe un riesgo se lo comunicamos para que luego pues cada quien ya tome esas decisiones pues para sí mismo, para su familia, para su empresa, pero las tome a conciencia y sepa de dónde viene. Hasta aquí habíamos llegado y entonces ahorita vamos a ver un poco ese estudio que les presento, que fue elaborado bien al principio creo que lo habíamos visto o no me acuerdo. Aquí no habíamos llegado, ¿verdad? Si no lo retomo. O lo habíamos visto, no me acuerdo. Creo que no lo habíamos visto. Si no, igual yo se lo vuelvo a... Sí lo vimos, pero pues sería bueno que lo explicara Nadia. Ok, va, perfecto. Sí. Como tengo otras charlas sobre el mismo tema, a veces me confundo de grupo. Ese era un estudio bibliográfico que se hizo desde el principio de la pandemia, ni siquiera sé si cuando se publicó ya se había tipificado como pandemia, donde recopiló análisis de 22 otros estudios para que evaluaban la permanencia de este virus, pero se refiere a otros coronavirus como el MERS, el SARS, el HCOV y otros, pues ahí no vamos a entrar en el detalle. Lo importante es saber que son de la misma familia. Y nuevamente sabemos que las condiciones ambientales, temperatura, humedad relativa, influyen en el desarrollo del virus. Entonces, lo que ellos trataron es de separar los datos para ver cómo era esa influencia de temperatura y de humedad relativa
Y lo que hemos visto que si bien en general el virus puede permanecer o los coronavirus pueden permanecer activos de 2 horas a 9 días según la superficie, ese comportamiento, en cuanto más baja la temperatura, mayor puede ser el tiempo de latencia, hasta 28 días a 4 grados centígrados. En cuanto menor la humedad relativa, menos permanencia. O sea, si estamos en una zona más seca, tenemos menos duración del virus sobre las diferentes superficies. Ese era uno de los datos. Y el otro dato era que se comprobó que al ser desinfectadas la superficie, se podía reducir la carga viral considerablemente. Y aquí era algunos de los datos donde, por ejemplo, aquí podemos ver el caso de una superficie de acero, como por ejemplo la mesa de trabajo que uno ocupa en la industria de alimentos, que siempre uno tiene la idea de que pues sí, es más fácil de limpiar, por una parte, pero uno tiene la idea de que se van a mantener con menos riesgo, pero como son más lisas, en realidad el virus puede permanecer más tiempo que una superficie porosa. Por eso la importancia también de tener un mejor trabajo de lavado, de desinfección de esas áreas. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, el caso, ¿no?, de este virus, coronavirus, pero de tipo entérico, donde vemos de que, por ejemplo, a 4 grados centígrados su permanencia es superior a 28 días, pero a 40 grados centígrados es de entre 4 a 96 horas. O sea, aquí la diferencia es bastante considerable. Y a 20 grados de 3 a 28 días, ahí como que no hay todavía una gran incidencia. Y así sucesivamente. Y así me acordé que lo vimos ayer, porque un tema muy importante en el cual queríamos llamarle la atención es que, pues si es que los guantes, no porque tengo guantes, no va a estar el virus ahí sobre el guante, ¿no? Entonces la protección por guantes, ojo, o sea, el guante no es algo que le va a evitar de que usted tenga el virus y siempre si no lo tiene sobre el guante y no sobre el dedo, siempre existe el riesgo de que eso lo lleve a la boca. Entonces, mucho cuidado con el uso de los guantes. Luego vimos, o no sé si habíamos llegado hasta ahí, pero si no, yo igual se lo explico un poquitito. Hubo un estudio que se realizó, que se publicó en junio, pero fue realizado y fue presentado en mayo, un estudio de una universidad de la India, donde trataron de ver precisamente si podían relacionar la permanencia del virus con factores ambientales. No sé si ustedes se acuerdan que hubo un momento que circuló mucha información en internet donde decían, miren, no, pero es que ya viene el verano allá en Europa, entonces va a haber menos virus, o bueno, aquí en los países tropicales, como la temperatura es mayor. O sea, hubo una serie de información sin que uno sepa si realmente era cierta o no. Entonces ellos hicieron un poco ese estudio, no en sí directamente sobre el virus, sino que como la gran parte de propagación del virus es a través de las gotículas, ellos evaluaron qué tan rápidamente se puede secar una gotícula, porque si la gotícula se seca totalmente, entonces el virus ya pierde su capacidad de mantenerse activo. No es de extrañar cuando que vemos que en cuanto más grandes las gotículas, es lo que ustedes tienen aquí abajito, en ese eje de 1 a 10 nanolitros es el tamaño o el volumen, pero no lo puede relacionar con tamaño, de la gotita. Y lo que ustedes tienen aquí verticalmente es el tiempo de secado que se requiere en segundos para que esa gotita pues se evapore completamente. Y eso lo trabajaron en función de temperatura, de humedad relativa y de otra variante que se llama mojabilidad de la superficie, que tanto una superficie puede ser mojable.
que sería como lo contrario de la impermeabilidad, por decirlo así, o muy similar como concepto, pero en una forma un poco contraria. Pero digamos que sin entrar en todo ese detalle, pues sí, claramente vemos de que aquí voy a tomar la verde, ¿verdad? La verde es a 90% de humedad. Bueno, es una circunstancia que no tenemos aquí. Aquí tenemos como aproximadamente 60% de humedad. Mi gotita, la más grande, necesita 140 segundos para secarse. Pero si mi gotita es la mitad de este volumen, entonces necesita entre 80 o 90 segundos. Pero si yo estoy con un ambiente extremadamente seco de 10%, que eso también son condiciones de laboratorio, ¿no? En este caso. Entonces, pues ya ven cómo muy rápidamente la gotita se seca. Entonces, muy rápidamente la carga viral se reduce. Lo mismo en cuanto a humedad. Eso para decir que en algún momento los datos que se están trasladando, bueno, hay que verificar siempre la fuente, hay que verificar qué tipo de experimentos se han hecho para saber si son ideas o si realmente hay algún fundamento. Y básicamente lo que hace eso es nuevamente reiterar de que a mayor humedad, pues la carga viral va a desaparecer de forma más lenta, y a mayor temperatura, al contrario, va a desaparecer de forma más rápida. Entonces nosotros aquí tenemos un poco un intermedio entre los dos factores. A partir de ahí, ellos quisieron ver la relación entre esos datos con los climas de diferentes ciudades en el mundo y hacer una correlación con el grado de extensión o del número de contagios que existían en esas ciudades. Pero eso ya no se los presenté. ¿Por qué? Porque hay tantos otros factores que influyen, además de los factores del clima, en que una enfermedad te da más o menos incidencia. Ya lo hemos visto, hemos hablado, por ejemplo, del hacinamiento en algunas zonas. Entonces, ya les quedó el estudio como menos, o sea, como más arriesgado en cuanto en resultados a poder tener, digamos, alguna, o sea, hay una correlación, pero en realidad es bien leve, y hay demasiados otros factores que pueden incidir, incluyendo si la población está informada, si la población toma medidas de prevención. Así que finalmente no nos sirve para poder realmente extrapolar a cómo va a ser el comportamiento de la enfermedad en determinada zona. No solamente sobre factores de clima, sino que es algo más que uno puede ocupar a nivel de un entorno mucho más controlado, como puede ser precisamente nuestra empresa, nuestro hogar, nuestro punto de producción. Continúo. Ahorita vamos avanzando en lo que podríamos llamar como una cadena de transmisión. O sea, hemos visto que una persona enferma puede exhalar gotas. Ok, las gotas pueden contener virus. Sí, no todas, pero una parte, sí, de acuerdo. Esas gotas pueden caer en una superficie, sí. Sobre esa superficie el virus puede permanecer, sí. Pero ¿cuál es la relación entre la superficie y la persona? Pues es a nivel de los dedos, ¿no? Estamos hablando de superficie de contacto. Entonces, para que vean lo fino que son todos esos estudios, incluso se propusieron medir qué tan grande es la transmisión o sea, la tasa de transmisión de una superficie al dedo. Para que vean cómo cada uno de esos temas ha sido como controlado, y obviamente siempre hay una pequeña reducción en toda la cadena de transmisión, pero no se corta la transmisión, no se corta. Y aquí tenemos ese estudio que no se ha hecho con el SARS-CoV-2 específicamente, pero que sí se ha hecho con coronavirus, y que lo que nos muestra es sobre los diferentes tipos de superficie que hemos ya visto anteriormente: acrílico, vidrio, fórmica, acero inoxidable, cerámica. Vemos la tasa de transmisión del virus desde la superficie a los dedos, ¿ya?
Y, por ejemplo, y nuevamente, según la humedad relativa. Entonces, cuando estoy con una humedad relativa alta, entre 40 y 65%, como la que tenemos aquí, mire la tasa de transmisión, uno la compara con la humedad relativa baja, que es de color rojo, y mire que es prácticamente el triple, ¿no? O sea, que realmente es muy alta. Tengo una tasa de transferencia del 78%, por ejemplo, de un acrílico. Es interesante ese tema porque vamos a ver más adelante la otra semana que podemos usar, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos a reforzar eso de que podemos usar acrílicos para separar a las personas en determinadas áreas. Pero obviamente esos acrílicos, al igual que todo el resto del ambiente, van a necesitar una limpieza, una desinfección, ¿no? Porque aquí ya ven, es de los materiales en el cual hay más, una tasa de transmisión más elevada que entre otros tipos de superficies. Aquí vemos en el caso del vidrio, en alta humedad relativa. Yo tomo el dato de la alta humedad relativa porque es el que más se parece a las condiciones nuestras, ¿no? 67% en vidrio, en fórmica 53%, en acero inoxidable 37%, cerámica 33%, poliéster es que son como los tejidos, ¿no? Muy baja, lo cual eso es de alguna manera una buena noticia porque siempre tenemos un poco de duda con el tema de la ropa. Nuevamente no es nulo, entonces bueno, esa es la parte un poco mala que no es nulo, pero muy baja. Billetes, muy bajo también, y algodón todavía más bajo. Hasta aquí me siguen, ¿verdad? Si voy muy rápido, si hay algún tema que sienten que quisieran volver a ver más en detalle la gráfica, pues no hay pena, me avisan. Y si no, pues ya saben, ustedes lo van a tener en sus presentaciones y lo pueden ver con más detalle. Pero básicamente la idea central es esa: hay transmisión o hay posible transmisión de unas es un resumen, ¿no? De cuánto dura el COVID-19 en las diferentes superficies. Ha habido muchísima información que ha circulado, toda esa información se apoya en ese primer estudio que le he enseñado. Pues yo he elegido porque es el que presenta la mayor cantidad de soportes diferentes. Esa fue una información del Ministerio de Salud. Pero es bien interesante, de Perú, pero es bien interesante ver cómo, o sea, de dónde se origina todo eso. Y aquí pues bien especifican, ¿no? Que es en ciertas condiciones de temperatura y de humedad, y es la duración hasta donde puede o sigue habiendo virus, pero no mencionan que es con una carga viral mucho menor, ¿no? Por ejemplo, aquí nos menciona algo que no habíamos visto con detalle antes, que puede ser hasta 2 días en la ropa. Acero inoxidable, he mencionado mucho el tema de la mesa de trabajo, pero está bonito que ellos se refieren también al tema, a los grifos, ¿no? A todos los artefactos que uno ocupa. Entonces creo que ese es también para tenerlo un poco en cuenta. Muy bien. Hasta la fecha hemos visto superficies inertes sólidas, pero la gran duda es, ¿y en aguas? ¿Qué pasa con las aguas? Vamos a ver ahorita un poco de información al respecto. Aquí les presento 2 noticias. La primera del 20 de abril 2020 dice: París encuentra rastros de coronavirus en su sistema de agua no potable. No sé si algunos ya habían visto esa noticia, pero impacta un poco, ¿no? O sea, impacta porque uno dice, uy, y entonces, ¿será que hay algún lugar donde no se encuentra? O sea, que realmente estamos viendo hasta qué punto se puede haber expandido la enfermedad. Y tenemos luego esa otra noticia donde dicen de que desarrollan un método para alertar del coronavirus a partir del análisis de aguas residuales.
Aquí estamos hablando en los dos casos de las aguas antes de que entren al sistema de tratamiento. El método es para poder evaluar el grado de contaminación ambiental. O sea, ya no es evaluar el grado de contaminación que existe en la población en particular, sino que en el ambiente. Entonces, también igual nos alerta sobre las proporciones que puede llegar a tener la infección. Pero también tal vez un poco lo que a nosotros nos debe significar ese tipo de noticia es en tener muchísimo cuidado con el manejo de los desechos sanitarios, o sea, de las mascarillas, de los guantes, que tengamos muchísimo cuidado en la forma como los desechamos, que tienen que ser... no los podemos tirar a la calle, no podemos tirar nada a la calle, pero especialmente eso no los podemos tirar a la calle. Y si uno se va a deshacer de algo, pues que siempre tenga una bolsita. Yo recomiendo que uno cargue consigo unas bolsitas para poder, en todos casos, al momento de cambiar una mascarilla o de poner algún objeto sucio, ponerlo en la bolsita. Y si uno puede tener aquellas que tienen colores diferentes, pues cuando uno puede estar... bueno, yo manejo un color para las cosas que ya son sucias, por ejemplo, y entonces uno en todos casos tener el cuidado de siempre botar esos residuos en el lugar correcto. Continuamos. Aquí la buena noticia, ¿verdad? De que el actual tratamiento de desinfección de las aguas, por lo menos en ese caso fue medido en España, pero eso ha de ser para la mayoría de las plantas de tratamientos cuando funcionan bien, ¿verdad? Garantiza un adecuado nivel de protección de las aguas de consumo. De modo que asegura el agua para beber, cocinar y para uso higiénico. También nos dicen de la Universidad de Arizona de que los coronavirus mueren muy rápidamente en las aguas residuales con una reducción del 99% en 2-3 días. Supongo que lo han de comparar con algo o con algún ser que no se muere tan rápidamente, pero ya desde el punto de vista de la salud, a mí me dicen 2-3 días, yo encuentro que no es tan rápido, no sé ustedes qué opinan, pero o sea, no permanecen, sabemos que podría haber más permanencia, no permanecen más de 2 a 3 días, pero igual, por ser seres que supuestamente, o sea, que definitivamente para replicarse necesitan de otra célula viviente, igual uno puede ver una gran resistencia, una gran permanencia fuera del organismo, fuera del huésped, que puede ser que por lo menos yo que no estoy familiarizada con el ámbito de la salud, a mí me sorprendió bastante. Entonces creo que es importante que uno tenga también un poco esas nociones en la mente. Ahora continúo. La gran pregunta que todos tenemos, ¿verdad? Si se puede transmitir en alimentos. Entonces, nuevamente, no hay evidencias de contaminación por alimentos, pero todos los que trabajamos en alimentos sabemos que existe siempre, puede existir un riesgo de contaminación cruzada. ¿Qué significa eso concretamente, o qué podría significar eso en un alimento que no es un ser viviente? O sea, el virus no va a ocupar células de una fruta, de una hortaliza para reproducirse. Significa que podríamos ver el alimento como una posible superficie de contacto. O sea, el virus nunca lo vamos a tener adentro, pero podría estar en la superficie de contacto. Y podría permanecer ahí. ¿Cuánto tiempo podría permanecer? La única referencia que se ha encontrado, aquí yo les estoy compartiendo una filmina completa que fue proporcionada por 11 Rivers Growers. Son certificadoras de México que certifican casi, o sea, muchas de las empresas exportadoras de frutas y hortalizas de México hacia Estados Unidos, donde nos muestran como referencia que en hojas de lechuga, en hortalizas, el COV 229E logró sobrevivir 2 días. Entonces, eso que nos dice que sí, que efectivamente podría actuar como una superficie de contacto como las que hemos visto antes.
Mucho de esos datos que les voy a presentar cuando ven ese sticker de Eleven Rivers fue una charla que a mí me gustó muchísimo porque desde el ámbito de quienes trabajan en el área agrícola y de alimentos, hay como mucha experiencia acumulada en temas relacionados, pues por supuesto con inocuidad, pero también con bioseguridad. Esa experiencia porque siempre se ha procurado de que los alimentos no sean una fuente de contaminación y no sean una fuente de intoxicación sobre todo, se aplican, no sé qué tantos de ustedes están familiarizados con esos temas, que igual lo vamos a ver más en detalle la próxima semana, pero se aplican toda una serie de medidas para reducir lo más posible los riesgos de contaminación y por ende de intoxicación en el consumidor. Y esas medidas tienen su origen en procedimientos que se crearon cuando se buscaba que los alimentos que tengan los astronautas sean inocuos, porque obviamente el lugar donde menos queremos que se enfermen es allá, ¿no? Lejos de todo centro de salud. Entonces de ahí se originan y hubo como todo un incremento en las exigencias para el cumplimiento de todas esas medidas cuando aumentaron las exportaciones. Y hubo muchísimo más todavía después del 2001, de los atentados contra las Torres Gemelas, donde se instaura la ley del bioterrorismo, porque sí se considera que a través de todas las importaciones, incluyendo alimentos, podría haber una fuente de intoxicación. El tema de la como decir, de las intoxicaciones o el tema de posible envenenamiento, qué sé yo, se vuelve como un tema de defensa nacional en muchos países. Entonces hay como una serie de medidas o de alertas que uno ya conoce del sector y por eso me gustó muchísimo tener también el punto de vista de parte de personas que han estado trabajando en ese tema durante pues, los últimos 20, 30 años. Aquí lo que tenemos en la imagen es un ejemplo sencillo de cómo podría ser. Bueno, imaginemos una persona enferma que tiene el virus en su mano, que lo transfiere, que carga una papaya, entonces el virus se pasa de los dedos a la cáscara de la papaya, entrega la papaya. Imaginamos de que usted recibe la papaya o en su hogar o en su planta de procesamiento y no le da el debido lavado, la debida desinfección, entonces el virus está sobre la cáscara y con el cuchillo corta y ya el cuchillo arrastra el virus. Entonces, al hacer eso, el virus podría incluso pasar del cuchillo hasta las partes internas de la fruta. Le presentamos el caso porque quienes trabajan con alimentos van a tener esa responsabilidad de garantizarle al consumidor de que esto no va a suceder. Y si es algo que se realiza no en la empresa, sino que en el hogar, pues trasladarle bien al consumidor la debida información para que sepa cómo desinfectar la fruta o la hortaliza que va a recibir y pues evitar toda esa posible transmisión. Continúa. Otras vías de transmisión. ¿Será que hay otras posibilidades? Bueno, se han encontrado material genético de SARS-CoV-2 en las heces de personas enfermas hasta 5 semanas después de la infección. ¿Por qué nos interesa eso? Nuevamente, porque en la industria de alimentos todavía una gran vía de transmisión es la transmisión fecal-oral. Dicho en forma concreta, ahí, ¿qué sucede cuando tenemos personas que trabajan en las plantas, que usan el baño, que no se hacen un correcto lavado de mano y que luego regresan a la planta a manipular los productos? Pues sigue siendo una gran fuente de transmisión de enfermedades. Entonces, por eso está la alerta. Por eso está la alerta si vemos también SARS-CoV-2 en las heces de personas enfermas. No obstante, a la fecha no ha habido evidencia de contaminación fecal y sobre todo no se ha evidenciado que el virus esté viable.
ojalá haya un estudio que pueda evidenciar que no esté viable, ¿verdad? O sea, siempre uno quisiera tener como más certezas en todo, pero eso es lo que pasa con una enfermedad nueva, que los datos se van generando. Entonces, en muchos campos hay todavía muchos incógnitos. Así que nuevamente la OPS lo menciona y dice otra vez, ¿no? Mucho cuidado con el cuidado de las manos. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Continúo. ¿Pueden mis mascotas ser fuentes de contagio? Dígale que sí, no, que lo mande a hacer. Hola, yo me imagino que más de uno se ha preguntado si pueden las mascotas ser fuentes de contagio. Porque se lo preguntaron porque ha habido algunos casos. Entonces, al final sí se hizo un estudio, con base, pues, que fue publicado en una revista científica, porque vieron que el nuevo coronavirus puede ser transmitido entre gatos, por lo menos vieron eso, pero que no les afecta tanto a nosotros porque ellos rápidamente desarrollan anticuerpos contra estos virus. Entonces, son contagiosos, pues, entre sí, pero no durante mucho tiempo. Igual, ¿qué significa mucho tiempo? ¿Qué tanto estoy en contacto con el gato? Y lo que no se sabe, lo que es la tasa de contagio o la posible tasa de contagio del gato al humano. Ahora, ¿cómo se contagiaron ellos? Pues por sus cuidadores. O sea, ahí fue al revés la transmisión. Fue del humano al gato, fue del humano a, aquí ustedes tienen en el recuadro los casos, al 14 de abril de 2020, no sé cómo estaríamos a la fecha de ahora, pero con los tigres del zoológico de Nueva York, que fueron contagiados por el cuidandero. Bueno, sabemos que Nueva York ha sido, pues, una de las ciudades más golpeadas, ¿no? por el coronavirus. Hubo caso de un gato en Bélgica, uno en Hong Kong, 11 en Wuhan, 2 perros en Hong Kong, todos contagiados por sus cuidadores. Y dice, la tasa de contagio de estos animales al humano sería muy baja. Siempre así hablan usando el condicional porque no hay certeza, pero nuevamente la recomendación que está dando dentro del artículo es, bueno, si ustedes va a tocar a sus mascotas, lávense las manos siempre después, o sea, guarden cierta distancia porque hay un riesgo. ¿Qué tan bajo es? No sabemos, pero qué tanto riesgo quiere uno asumir, eso ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Aquí vamos a ver un pequeño resumen sobre la dispersión del SARS-CoV-2. Igualmente es una filmina que he copiado integralmente de la charla de Eleven Rivers, donde ya hemos visto que la probabilidad de transmisión es alta a través de los fluidos corporales, específicamente las gotículas y los aerosoles. ¿Qué pasa con esas gotículas? Si alguien está estornudando cerca de otra persona, las gotículas podrían, pues, caer a esa otra persona y eventualmente también sobre la ropa de esta persona. En ese caso, cuando no son demasiado pequeñas, cuando son extremadamente pequeñas, entonces pueden ser cortadas por el aire. Son digamos, la probabilidad de transmisión es un poco menor que directamente desde pues, recibir o inhalar directamente gotitas infectadas por virus. No obstante, pues tampoco se puede descartar del todo. Nadia, se te está yendo el sonido. En promedio, el virus podría que la internet inestable. Ok. Ahorita sí me oyeron. Ahorita sí te estamos escuchando. Sí, qué pena, es que a veces me recibo esa señal de que tengo una internet inestable. Entonces, sí, muchas gracias por siempre estar pendiente
y avísame, yo con gusto repito las partes que se han perdido. Lo que estamos viendo entonces es que los viruses o las gotitas podrían estar flotando hasta media hora en el aire. Es poco probable que impacten directamente la ropa. Hay un asunto de aerodinámica que se ha estudiado y la persona nos transmitió ese ejemplo muy fácil de entender para ver cómo se puede, digamos, un cuerpo en el aire, cómo se puede, cuál es su dinámica, cómo se puede comportar. Entonces, ustedes se han fijado, por ejemplo, si van manejando sobre la carretera, una autopista, ¿no? Se han fijado como cuando llegan después de la manejada, llegan y el parabrisas del carro está completamente lleno de pequeñitos insectos, ¿ya? Pero usted puede manejar incluso durante más tiempo en la ciudad y no ve eso, no ve ese fenómeno, no es de que cada noche tiene que retirar los insectos del parabrisas. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a la velocidad con la que nosotros nos movemos. Más rápido nos movemos y más hay riesgo de choque con este cuerpo y entonces el cuerpo se queda pegado. Si nos movemos más despacio, se crean corrientes leves de aire que tienden a alejar estos cuerpos. Básicamente lo que nos están diciendo aquí es que lo mismo podría suceder con las gotículas. Se te fue, Nadia. Caer sobre la ropa. ¿Sí? Se te fue. Se me fue otra vez. ¿Será que trató? Es que ahorita estoy con la internet del celular porque me pareció que era de mejor calidad. A ver, pero ahorita ya me oyen. ¿Sí? Sí, te escuchamos ahorita. Ok, va, perfecto. Entonces, voy a tratar de ver el chat también para ver si... Ok, sí, dicen que me oyen entrecortados. Bueno, en algún momento, si es muy complicado, yo puedo regresar a ocupar la internet de fijo, pero me parecía que era más estable ese y había tenido mucha dificultad con la internet fija. Lo que estamos viendo es lo que nos están diciendo es que si yo tengo un movimiento lento, un movimiento no tan rápido, posiblemente esas gotículas no me van a caer directamente a la ropa, sino que las voy a alejar, posiblemente. ¿Eso qué significa? No sé si a ustedes les han pasado que tienen que caminar cerca de alguien y no saben si está enfermo o no, y entonces lo único que tienen ganas de caminar rápidamente para alejarse rápidamente de esa persona, pues posiblemente no sea lo que hay que hacer, sino que al contrario, ir despacio para no crear esos posibles choques. Es un poco eso que nos está diciendo esa comparación sobre la aerodinámica. Luego, también lo que nos indica esta gráfica es que si bien se puede quedar en la ropa con menos probabilidad, pues en todos casos no está de más cuando uno llega de compras y sobre todo si alguien ha estado muy cerca de nosotros y no llevaba mascarilla, entonces no está de más al regresar a la casa a cambiarse, y eso aplica también para los lugares de trabajo donde uno se cambiaría pues al dejar la planta, ¿no? Ahorita continúo con lo que sigue. Concretamente de todo lo que hemos visto, vamos a hacer una pequeña paréntesis para ver cuáles son los puntos en los cuales deberíamos tener cuidado en nuestra agricultura e industria alimentaria. Recordémonos que la principal vía de contagios es la inhalación o la salpicadura de gotículas y aerosoles procedentes de personas infectadas, y eso puede ser en todas las áreas. Estamos hablando de áreas de recepción, áreas de trabajo, las bodegas, las áreas de refacción, o sea, los comedores, los vestidores y los baños también. Básicamente en todas esas áreas, y aquí podrían contagiarse los trabajadores, los visitantes y los consumidores.
en menor probabilidad el contacto con superficies contaminadas. ¿Y cuáles son esas superficies contaminadas? Y ahí es donde uno tiene que tener los ojos bien puestos en todo eso y empezar a notar dentro de su empresa todo eso con mucho cuidado, porque cada uno de esos puntos son puntos de riesgo. Por ejemplo, en el campo podría ser la tijera de podar o cualquier otro utensilio de trabajo. Puede ser los equipos de empacado o de procesamiento de alimentos. Pueden ser las cajas, las bolsas, los envases, la indumentaria, o sea, los uniformes. Obviamente, ya todos lo sabemos, equipos, material de oficina, los celulares que de todos modos con o sin COVID ya eran grandes fuentes de infección porque están extremadamente manipulados y siempre los llevamos muy cerca de la boca. Pueden ser equipos de transporte, utensilios, depósitos de comida y bebida del personal, ¿no? La estación de café. Tener un especial cuidado con los agarraderos, palancas, pasamanos, perilla de puerta, grifos, interruptores, todos los lugares donde yo pongo las manos. No es para asustarlos, pero hicieron incluso estudios en baños antes del COVID, sino que en el marco de todo ese tema de inocuidad de los alimentos, donde vieron de que las manillas de las puertas del baño muchas veces tenían contaminación mayor a la propia tasa del servicio. ¿Por qué? Porque son áreas que nunca se limpian y nunca se desinfectan. Otra posible superficie contaminada, papeles, revistas, monedas, billetes, tarjetas, empaques, envoltorios, depósitos de comida y bebida, y alimento o bebida que no haya tenido una pasteurización ni un llenado aséptico, o sea, que no haya sido calentado y empacado de forma segura. Vamos bien, ¿verdad? Nadia, quizá aprovecharía este momento para resolver la pregunta de Cristina Rivera. Ella preguntaba si en los contenedores de comida, como los de Durapax, puede permanecer el virus. Sí, no se ha hecho específicamente estudio en Durapax, si se fijan, pero sabemos que el Durapax es una superficie un poco porosa. Entonces, lo que no sabemos es el tiempo, pero lo podríamos poner en un tiempo intermedio entre el cartón y el plástico, entre 1 día y 2 a 3 días. ¿Sí? Entonces, efectivamente, yo creo, a mi punto de vista o mi interpretación de los datos que hemos visto antes, es que podría permanecer un cierto tiempo, hasta 3 días en este contenedores. ¿Qué significa eso? Que tengo que tener muchísimo cuidado en la forma como los voy guardando. En que si yo los voy que estén en sus bolsas, que la persona que los reciba tenga sus mascarillas, que cuando yo los saco de la bolsa también la persona tenga mascarillas, por si está enferma, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado con el embalaje externo también. Entonces sí, son puntos de riesgo en todos casos. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, continuamos. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las medidas generales de prevención de contagio por SARS-CoV-2. Hicieron una pregunta en la sesión anterior sobre qué pasaría en caso de, o sea, cuando se reanuden las actividades económicas, y la licenciada de Baraza tocó un tema muy importante sobre el transporte público y sí, o sea, efectivamente encontré esa gráfica, que hay otras un poco similares también que el gobierno de El Salvador ha estado difundiendo. Esta viene del Colegio Médico de El Salvador, donde menciona los riesgos de contagio por sitio. Por supuesto, mucho tiene que ver si hay presencia o no de personas enfermas, y mucho tiene que ver con la densidad de personas que va a haber. Entonces, si ustedes ven después del hospital, número 2, el transporte público. Número 3, bancos y cajeros. Luego, los elevadores. ¿Por qué? Porque nadie se fija en todos esos botones, nadie se fija a la hora de limpiarlos, desinfectarlos. Entonces, igual es algo en el cual siempre uno debe tener cuidados. Los mercados por la afluencia, por la cantidad de manipulación de productos. Luego vienen los supermercados, lo mismo. Los restaurantes, por el mismo motivo, el consultorio médico.
farmacias, y ahí va bajando, ¿no? Vías públicas, vehículos particulares menos y casa menos. Entonces, sí, cuando uno tiene empleados, realmente la preocupación nuestra no debería solamente restringirse al área de trabajo, sino que al circuito que viene desde su casa a nuestra planta, sobre todo si va a ocupar por el transporte público. Eso igual lo vamos a ver dentro de algunas recomendaciones. Pero ya, si aumenta la afluencia en todos esos lugares, obviamente el riesgo de contagio va a aumentar. Bueno, continuamos y por todo lo que hemos mencionado antes, el distanciamiento físico es la primera medida recomendada. Evitar el contacto cercano. ¿Qué significa contacto cercano? De acuerdo con el Servicio de Salud de Reino Unido, contacto cercano es cuando estoy a menos de 2 metros durante 15 minutos. O sea, aquí menciona no solamente distancia, sino que también pues tiempo. Pero vea qué tan efectiva puede ser la medida. Dicen que con distanciamiento social o físico, la tasa de infección se podría reducir hasta un 95%. Y nos mencionan un caso, aquí, bueno, aquí han hecho con base en cálculos estadísticos, ¿verdad? Que sin distancia social, una persona podría infectar en 5 días hasta 2.5 personas. Son promedios, ya hemos hablado de que luego pues cada forma de vida de cada quien, de las poblaciones, las comunidades influye. Y si en 5 días una persona infecta 2.5 y cada una de esos 2.5 infecta con la misma tasa de transmisión, entonces en un mes obtendría 400 personas infectadas, 406 personas infectadas sin distanciamiento social con esos parámetros. Pero si se ocupa la mitad solamente de la distancia social recomendada, yo logro bajar, prácticamente ellos dicen de que aquí lograríamos bajar a los 5 días la mitad también del número de personas contagiadas, y en un mes significa que yo obtendría solamente 15 personas en lugar de 406. Bueno, ya llevamos 5 meses, ¿no? ¿No es cierto? Llevamos ya 5 meses, por lo menos aquí en el país, desde que ha iniciado esta pandemia. Entonces, uno puede ver lo poderoso que es el distanciamiento físico para cortar la cadena de transmisión, o por lo menos para reducirla considerablemente. De ahí, las recomendaciones, 2 metros. Hemos escuchado 1 metro, hemos escuchado 1,5 metros. Nuevamente, ya hemos visto que siempre es difícil que haya... Se te fue, Nadia. De nuevo, Nadia. ¿Se me fue? Sí. Ok. Hemos visto, dijiste. Ok, si quieres, me dan un poquito y yo trato de pasarme a la otra internet. No sé o prefieren que continuemos así. Sí. Sí, no sé. sí. Sí. Ok. Te vamos advirtiendo. Ok, perfecto. Sí, tal vez es el menor riesgo es mantenerse conectado así. Donde nuevamente la distancia recomendada es 2 metros. Tal vez ustedes oyeron hablar de 1,5 metros, 1 metro, pero ahorita como hay un consenso sobre la distancia de 2 metros. 2 metros, concretamente, si uno está en un lugar y no lo puede medir, y sería como la distancia del brazo suyo más extendido, más el brazo de la otra persona. Podría ser como un cierto parámetro que nos ayudaría a evaluar un poco esa distancia. Hay que pedirla. Si alguien se le acerca demasiado a uno, pues no hay que tener miedo a decir, mire, por favor, mantengamos la distancia, y que la persona no se ofenda, porque no es porque estamos diciendo que nos puede contagiar, sino que nosotros también lo podemos contagiar. Recordémonos de que no podemos saber si estamos o no estamos enfermos. La segunda medida, llevar mascarillas y lentes, pues hemos visto también que el virus podría entrar por los ojos, lentes o caretas. Y aquí hay un pequeño estudio de cuánto bloquean hacia afuera las mascarillas según el material utilizado.
hacia afuera, es decir, del usuario cuando exhala. Tenemos diferentes tipos de mascarilla, desde la mascarilla quirúrgica que puede filtrar hasta en ese caso, bloquear hasta un 89%. Bolsas de aspirador, sí hay personas que han estado ocupando bolsas de aspirador. Mire que en cuanto a filtrar hacia afuera tiene una eficacia similar, bastante similar, pero ya veremos después que no es solamente filtrar hacia afuera, sino que tiene que ser en los dos sentidos. Y hemos visto personas ocupar de todo, paño de cocina, mezcla de algodón, lino, seda, porque tal vez uno cree que como es una tela natural, es finita, va a filtrar mejor. Pues no, es lo contrario, filtra menos que el lino, menos que la mezcla de algodón. Hemos visto camisetas de algodón, bufanda, y realmente la diferencia es considerable, o sea, prácticamente del simple al doble. Entonces, pues no, o sea, no es suficiente los otros métodos que no sean pues las mascarillas que vamos a ver ahorita que están recomendadas. Aquí tenemos los 3 tipos de mascarillas. Esa información igual ha ido cambiando porque las recomendaciones han ido cambiando con el tiempo. No porque las características de las mascarillas cambiaron, no, esas se mantienen igual, sino que porque han entrado otros factores en las recomendaciones en consideración, como por ejemplo la disponibilidad. Al principio de la pandemia, después de que los países asiáticos fueran alcanzados por la pandemia, fue Europa y hubo una escasez mundial de mascarillas. No sé si ustedes supieron que incluso había aviones, cargamentos listos llenos de mascarillas para ir de un país al país importador. Hubo el caso de Italia, que sabemos cuánto sufrió Italia, que estaba ya en un pedido de ellos en un aeropuerto listo para ir a Italia, y al último momento otro país le arrebató la compra, ¿ya? Y eso, claro, ha dado pasos a pleitos diplomáticos, y eso no le ha pasado solamente a Italia, también hubo otros casos. Entonces, claro, en ese caso, pues las recomendaciones ya han ido tomando en cuenta otros criterios como disponibilidad, criterios económicos, pero por eso han ido evolucionando a medida de que luego se haya puesto en marcha todo el sistema de producción de mascarillas y de distribución a nivel mundial. Lo que sí no ha cambiado son las características físicas de esas mascarillas. La mascarilla higiénica, la de tela, la casera, hay que saber que no detienen el paso de microorganismos, es decir, ni de bacterias ni de virus. Hay que reconocer, no obstante, que reduce el alcance de la exhalación y el goteo de la boca y la nariz, pero no protegen contra los aerosoles, que son esas gotitas finitas. Obviamente la protección es insuficiente contra tos y estornudos porque sale con una velocidad, una fuerza muy grande las proyecciones, entonces traspasa completamente la mascarilla. No es que no lo pueda ocupar, pero si lo ocupa tiene que ser siempre con distanciamiento físico, es un complemento. Tienen que ser con un mínimo de 3 capas, o sea, 3 capas de tela. Incluso la OMS recomienda que la capa interna sea un filtro, que tendría que verificar si mencionaron polipropileno u otro tipo de tela. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que se pueden lavar después de cada uso a 60 grados, o sea, no tienen que desecharlas. No obstante, tampoco guardan sus propiedades todo el tiempo, porque después de más de 20 lavadas, ya la fibra se empieza digamos, a extender, entonces pierde su capacidad de filtrado. Así que eso sí es a ocupar con medidas de distanciamiento físico o si uno se encuentra en lugares poco concurridos. La mascarilla quirúrgica es la que está constituida o con 3 capas de polipropileno o 2 capas de textil, 2 capas de textil no tejido y en medio una capa de melt brown. Ya no le puedo decir exactamente en qué consiste, pero eso ustedes lo pueden, lo importante es saber, ¿no? Poder verificar en las etiquetas o las instrucciones que nos dan. Están diseñadas, normalmente no están diseñadas para proteger a quien tiene la mascarilla, sino que están diseñadas para proteger al paciente en las salas quirúrgicas, ¿no? No pueden filtrar las partículas de virus.
No obstante, ha habido estudios, siempre es difícil tener estudios reales porque no ponen en marcha experimentos, o sea, es difícil tener datos reales, no se experimenta con virus y con personas. Entonces, han obtenido, sin embargo, 2 estudios que permitieron mostrar que esas mascarillas seguían teniendo una buena efectividad contra el virus de la influenza, una buena efectividad comparando con las mascarillas autofiltrantes o los respiradores. Entonces, sí, o sea, con las 3 capas han logrado tener su papel de barrera. Protege contra el goteo, las gotículas, el goteo de la boca, de la nariz, un poco menos contra los aerosoles. Y nuevamente, si lo usan, pues es en complemento al distanciamiento físico. Se desechan después de varias horas de uso y menos de un día. Aquí ha habido tantos cambios. Hasta que la pandemia iniciara, así una pequeña anécdota que les cuento, porque tengo una amiga que trabaja en el área de salud, pues en Francia vino aquí al país, y ella como enfermera toda la vida, 20 años de experiencia, le habían dicho de que esas mascarillas se tienen que desechar o cambiar cada 3 horas. Y justo llegó a Francia, pues después de venir de aquí en medio de la pandemia ya, y los hospitales preparándose para recibir pues los enfermos, que ustedes ya vieron cómo fue de duro al principio. Y las primeras consignas que les dijeron es, ¿sabe qué? Ahorita esas mascarillas la pueden ocupar el día entero. O sea, uno se queda pensando, ¿no? O sea, toda la vida decían de que era 3 horas y ahorita resulta que sí pueden durar un día otra vez, porque influyen otros tipos de factores en consideración, como en ese caso la disponibilidad. Entonces, por eso que no le quise poner un día realmente, sino que solamente varias horas, porque son consignas que han ido variando. Lo que sí, tienen, cuando ya están mojadas por saliva, por ejemplo, se tienen que desechar de inmediato. Y para desecharlas, pues lo que ya hemos conversado, colóquenla en una bolsa sellada dentro del depósito de basura, también por respeto para las personas que manipulan pues los recolectores de desechos. Tengamos muchísimo cuidado con pues todos esos desechos sanitarios que estamos generando. Las mascarillas autofiltrantes respiradores tienen diferentes denominaciones según su país de procedencia, sea Estados Unidos, Europa, China, entonces se llaman N95, KN95, FFP2. También el nombre tiene que ver con el porcentaje de filtración. Existen de 2 tipos, sin válvula o con válvula. Sin válvula filtran tanto la entrada como la salida de aire. Con válvula filtran solo la inhalación. Entonces, con válvula le protegen al que ocupa la mascarilla, pero no a la otra persona. Bloquean tos y estornudos y definitivamente pues son las que son recomendadas para personal de salud, para toda persona que se encuentra en área muy concurrida, para unas personas que están en contacto frecuentes con otras personas, con clientes, y pues en el caso nuestro que nos interesa, para todos quienes manipulen alimentos. ¿Cuál es el inconveniente? No se pueden lavar, porque al mojar se pierden impermeabilidad. Lo mismo con la quirúrgica, por cierto. No se deberían reusar. No han sido diseñadas para reusarse, pero ante la situación de escasez se han ido probando diferentes métodos de descontaminación que permiten un reuso entre 2 a 20 veces según el método usado, en promedio 11 veces. Aquí les pongo solamente un ejemplo porque la otra semana vamos a ver un poco más de ejemplos, pero por ejemplo con temperatura de 70 grados centígrados durante 30 minutos. Pero bueno, ya es como una situación, no es lo ideal, digamos. Muy bien, continúo. Les quiero comentar que algunas de las cosas que estamos mencionando ahorita, pues hemos tenido pues, la colaboración de la Escuela de Medicina, que pudo revisar algunos textos para ponernos sobre todo énfasis en los errores frecuentes que se están que estamos cometiendo y que tengamos mucho cuidado. Entonces ellos sí dieron parte de esta información. Entonces, por ejemplo, tengamos cuidado antes de poner
la mascarilla y después de quitarse la mascarilla, hacer el lavado de manos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa de que yo muchas veces me equivoco y toco la mascarilla en la parte de afuera, que seguramente es la peor parte, ¿verdad? Porque es la que recibe todo lo que debe filtrar. Entonces, siempre lavarse o desinfectarse las manos. Cuando no se usen las mascarillas limpias, deben almacenarse en una bolsa de papel limpia y cerrada. Todas las mascarillas, todas, no solamente pues las quirúrgicas, como le había mencionado en la anécdota, pero todas deben cambiarse cuando estén mojadas y piensen en retirarlas siempre agarrándolas por los zules. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Pues tocar la mascarilla y no lavarse o no desinfectarse las manos después, no ajustarse bien la mascarilla y se recomienda no usar barba. La barba no le va a ayudar a crear una protección. Ya no puse aquí como error frecuente poner la mascarilla debajo de la nariz porque es obvio y sin embargo es un error que se comete y que lo hemos visto muchas veces. La otra recomendación, no tocarse nariz, boca, ojos con manos sin lavar. Pues sí, porque uno quisiera poder recomendar. Se fue. ¿Hola? Hoy ya regresaste. Ok. La otra recomendación es no tocarse nariz, boca, ojos con manos sin lavar. O sea, si usted se va a tocar la nariz, la boca, los ojos, ahorita sí veo que mi internet está inestable, pero ¿me oyen? ¿Sí? Sí, Nadia. Muy bien. Entonces, si Sí, usted... por el momento lo escuchamos. Excelente. Si usted se va a ajustar los anteojos, el cabello, le pica la nariz, qué sé yo, pues primero se desinfecta las manos. Se desinfecta las manos. Entonces son una serie como de pequeñitos hábitos que nos va a costar muchísimo tener porque un adulto, ya hicieron estudios, que cada 5 minutos nos tocamos la cara entre 1 a 3 veces y un niño 10 veces cada 5 minutos. De ahí el tema de las escuelas, ¿no? Lo complicado que es poner a los niños en la escuela aún con mascarillas, ¿no? De ahí viene también ese tema. Otra recomendación, toser y estornudar correctamente. Ese es algo que ya sabemos, más los que hemos vivido, los menos jóvenes de nosotros, que ya hace 10 años pasamos por todas esas otras gripes donde nos enseñaron a estornudar en el codo. O si no, pues usar un pañuelo desechable, botar los pañuelos usados en cestos de basura sin contactos. Nuevamente no reguemos los pañuelos por todas partes. Y por supuesto, después de toser o estornudar, lavarse las manos o desinfectárselas. Otro tema, el correcto lavado de manos, porque el jabón disuelve la membrana lipídica de los virus, pero necesita mínimo 20 segundos, incluso ahorita estamos hablando de 40 segundos para romper esa barrera, que es un poco lo que le enseña esa imagen, no vamos ahorita a entrar en el detalle. Y algunos tips. En la siguiente semana le vamos a enseñar un video que ha preparado la Dirección de Proyección Social sobre el lavado de manos, así que no lo vamos a estar viendo ahorita. Ahorita lo que vamos a ver son como las generalidades. Ese dibujito que tienen aquí les enseña cuáles son las áreas que siempre nos olvidamos lavar. Ha sido publicado en esa imagen, dice 2000, pero el estudio en sí original es, yo creo que de los años 50, o sea, es antiquísimo. Ya se había visto desde antes que siempre hay las áreas como pulgar, que como vemos aquí de color rosado oscuro, son más frecuentemente olvidadas, las de rosado intermedio frecuentemente olvidadas, y las que más nos acordamos son las que son de color muy, muy clarito. No llevar anillos, relojes, pulseras son zonas de riesgo porque se acumulan aquí pues la suciedad, el sudor, dentro de del sudor pues toda la suciedad y posibles virus. No llevar uñas artificiales ni esmaltadas, llevar uñas naturales cortas, pero eso es algo que uno tiene ya en la industria de alimentos, ¿verdad? Ahí no hay nada nuevo en eso. Evita la presencia de heridas, pues si tengo heridas, ahí se justifica de que ocupe guantes. Tiene que ser con jabón y agua tibia, puede ser jabón corriente. El jabón corriente es igual de eficaz que otros jabones que uno puede pensar más sofisticados. No, ahí no es una cuestión ni de precio ni de marca. El jabón corriente es completamente eficaz.
enjabonarse con mucha espuma durante 20 segundos como mínimo. Realmente el gobierno nos recomienda que sea 40 segundos ahora que va a haber reanudación económica, apertura económica, con especial cuidado en la zona de riesgo. Enjuagar con abundante agua, secarse con papel toalla desechable. No usemos ni secadores de mano ni toalla de tela. La toalla de tela porque pues, si alguien no se ha lavado bien las manos, ahí va a quedar el rastro. Secadores de manos, bueno, hay varios temas al respecto, pero probablemente donde hay más controversias son esos secadores que usted pone la mano en el medio y le tira aire por ambos lados, que es muy eficaz el secado, pero se queda, nuevamente, si alguien no se ha lavado bien, pues queda aquí toda la suciedad y los microorganismos. Cerrar el grifo con la toalla de papel, es decir, si yo abro el grifo, tengo la mano sucia, abro el grifo, ensucio el grifo. Me lavo las manos, muy bien, la tengo limpita, y cuando cierro el grifo, como yo la había ensuciado, me vuelvo a ensuciar. Entonces, por eso la recomendación es cerrar con papel, con toalla de papel. Yo en la casa lo que hago, pero es así como, bueno, ya lo hacía desde antes, es desinfectar bien el grifo o lavarlo bien al mismo tiempo que me lavo las manos, pero ahí un lavado largo, ¿no? Ahí estamos hablando de muchísimo más que 20 segundos. Cuidado con abrir la puerta del baño, porque igual voy a tener las manos limpitas y al abrir la puerta del baño, si tomo el agarradero, puede ser que me ensucio, entonces igual ocupar el papel, puede ser el mismo papel que se ha ocupado para cerrar el grifo y desechar la toalla. Ese es el error frecuente que nos han señalado de parte de la Escuela de Medicina, es contaminarse nuevamente las manos al cerrar el grifo o al abrir la puerta del baño. Por eso ellos recomiendan cerrarlos con papel toalla. Desinfección de manos con alcohol o con alcohol gel. Tiene el mismo efecto de destruir la envoltura del virus. Se aplica durante por lo menos 20 segundos, incluso hasta 40. Nos mencionan de parte del Ministerio de Salud, recomiendan que sean 40, usar una opción que tenga por lo menos 60% de alcohol. Esa es la recomendación que se usa en Estados Unidos. Aquí nos recomiendan mejor todavía usar 70%. Si yo tengo 90% no va a ser necesariamente mejor. ¿Por qué? Porque se evapora más rápidamente. Entonces, si se evapora más rápidamente, no voy a cumplir con los 20 segundos, ¿sí? Entonces, en ese caso es mejor hacer diluciones. En la otra sesión podremos ver qué tipo de dilución, o sea, cuáles son las proporciones que se aplican. Pero generalmente todos los gel hidroalcohólicos cumplen con el 60%. No sustituye el lavado. Se recomienda cuando no existe otra opción, cuando estamos afuera, pero se debería hacer recomendación igual la Escuela de Medicina proceder a un lavado de manos después de cada 3 usos por lo menos de alcohol. Error frecuente, la generalización incorrecta del uso de guantes, porque el virus igual se puede adherir al guante que en la mano, y entonces se recomienda solamente en caso de heridas o de manipulación de desinfectantes. Yo veo que entre las preguntas sobre método de descontaminación, para mascarilla quirúrgica, no he leído, no he visto, o sea, solamente para mascarilla para respiradores, y eso lo vamos a ver en la otra sesión. Y voy a tal vez retomar la siguiente pregunta más adelante. Desinfección de superficies de contacto. Aquí ese dibujito me gustó porque le pusieron unos puntitos en todo lo que nosotros no vemos y que podría ser como la cadena de transmisión del virus. Desde que yo le doy la mano a una persona que pueda estar infectada y tener virus en las manos, y luego conduzco, lo dejo en el pulmón o ocupo, o sea, en un agarradero o una superficie de contacto. Entonces, igual se puede usar diferentes tipos de concentraciones y de productos. Para pisos, muros, superficie de trabajo, recordémonos que en las industrias los muros, las paredes se lavan, en las industrias del medio. Se recomienda limpiar soluciones de hipoclorito de sodio, o sea, de cloro, de lejía, que deben ser preparadas por el momento del día de uso.
desde 25 mililitros por litro hasta una taza por galón. Las concentraciones, igual lo veremos, hay muchos factores en... Ya una pregunta, ¿y qué pasa si uno no lo utiliza el día de uso, sino que le alcanza para 2 días? ¿Ya no sirve? Pierde muchísimo su efectividad, más si está expuesta a la luz, si está expuesta a la luz porque está muy sensible a los rayos UV. Entonces, como todos tendemos a ocupar esos sprays que ahorita son empaques transparentes, no es recomendable. No es recomendable, sino que prepararlo efectivamente en el momento o guardarlo solamente un día. En todo caso, siempre guardarlo fuera de los rayos UV. De la luz. Podemos ocupar también soluciones de amonio cuaternario. Podemos usar limpiadores a base de alcohol con la misma cantidad de 60 a 70% mínimo. Los equipos electrónicos, pequeño material como computadoras, cajas, que ya los limpiábamos antes con las soluciones que nos daban para limpiar esos equipos, pues sepamos que no desinfectan. Entonces, para eso debemos usar un paño impregnado de una solución alcohólica, que también contenga por lo menos el 70% de alcohol. No nos olvidemos desinfectar nuestros anteojos, el timón del carro, etcétera. Solución de alcohol. Ojo, vinagres y bicarbonato que se ocupaba en la cocina antes, pues hay que saber que no desinfectan. Las concentraciones dependen, pues obviamente, de la carga microbiana, que es siempre mayor en centros de salud, siempre mayor en todo lo que es agricultura, agroindustria, alimentos, porque aquí nos referimos no solamente al COVID, sino que realmente a los microbios en general, ¿no? Porque en los alimentos tratamos de reducir todos los riesgos biológicos, todos los peligros biológicos que pueden existir. También depende de la cantidad de materia orgánica dispersa, porque a mayor cantidad orgánica, menor la efectividad de todas esas soluciones de cloro o de amonio. Entonces, materia orgánica, por ejemplo, para que entendamos qué significa la tierra. Entonces, si yo voy a poner en los tapetes, en las alfombras a la entrada de la casa, pues debo de pensar en renovarlo o poner seguidamente. O pues materia orgánica, los productos agrícolas que uno maneja, las frutas que vienen del campo, etcétera. Y la frecuencia de desinfección que se debe aumentar en lugares de alta exposición o de riesgo. ¿Qué pasa si no puedo desinfectar todo? Porque tal vez no puedo desinfectar todo, ni en la casa, mucho menos en una empresa. Pues la recomendación que podría haber es dejarlo varios días en un lugar sin manipulación hasta que se elimine la carga viral. O sea, es una de las pocas ventajas que hay con un virus en comparación con las bacterias, que algunas pueden crear esporas y mantenerse pues muchísimo tiempo. En ese caso hemos visto que podría tener esa posibilidad. Un tips, pero si ustedes tienen tips también, pues me lo pueden compartir. Yo personalmente mi celular cuando salgo lo pongo en una bolsita transparente. No quita que hay que tener muchísimo cuidado al retirarlo de la bolsa, porque la bolsa está sucia, entonces lo voy a retirar tomar la bolsa con una mano, retirarlo con otra mano, pero eso por lo menos es un riesgo menos al de que yo tengo el celular y lo voy a agarrar antes de haberlo desinfectado, me voy a olvidar desinfectar, o pues por lo menos reduzco los riesgos. Lavado de telas. Recordémonos de no llenar la lavadora en exceso, porque más ropa, menos movimiento de agua, entonces hay menos lavado. Las condiciones de lavado, según las fuentes, han sido diferentes. Algunos mencionan 60 grados centígrados durante 30 minutos, otros hasta 90. ¿Pero por qué? Porque algunos se refieren también a ropa de trabajo o a ropa usada en centros de salud. Entonces, obviamente, en un centro de salud va a ser 90 grados porque están atendiendo a enfermos. Secar al sol o en secadora caliente. Y me recomiendan que si la ropa no soporta altas temperaturas, antes de lavarla, yo la puedo dejar varios días en una bolsa cerrada. Eso le permite bajar la carga viral antes del lavado. Al igual que con todos los desinfectantes, el detergente, pues la cantidad varía según diferentes factores, también la temperatura de lavado, según la carga microbiana o viral, según el tipo de fibra
Por ejemplo, debe ser mayor la cantidad cuando son fibras naturales, porque el virus tiende a poder insertarse más en las fibras que cuando son fibras sintéticas. ¿Se acuerdan del caso del poliéster que habíamos visto? Se te fue, Nadia. Y también del algodón. Y que se me fue cuando hablé de fibras naturales. o por ahí, ¿no? Que las temperaturas, que el tipo de detergente varían según la categoría, la carga microbiana, varían según el tipo de fibra y varían según la dureza del agua. ¿Qué es la dureza del agua? Es la concentración de minerales, porque eso afecta también la eficacia de los detergentes. Entonces, cuando uno trabaja a nivel pues, industrial, pues ya nuevamente la recomendación es asesorarse con el proveedor. Continuamos con productos alimenticios. ¿Qué tratamiento térmico puede ser eficaz? No les voy a leer todo el detalle, solamente aquí me voy a referir a dos estudios. Uno fue una recopilación de literatura sobre coronavirus que decían que una temperatura al interior del producto de 63 grados durante 4 minutos podría ser suficiente, pero lo manejan en condicional, dicen podría, no lo aseguran. Y para llegar a 63, ¿hola? Que al exterior, ¿hola? Sí. Que al exterior del producto la temperatura debe ser mayor. Se escucha un poco cortado. Ok. Lo retomo. Aquí dicen de que hay tenemos dos tipos de informaciones de que podría ser suficiente una temperatura de 63 grados centígrados al interior de un producto durante 4 minutos. Pero otros estudios mencionan 92 grados centígrados durante 15 minutos. Este estudio comprobó que se pudo destruir el virus sobre digamos, el material que se usa para hacer las pruebas de detección de coronavirus, los hisopados, o sea, material sumamente infectados, muchísimo más infectados de lo que podría ser cualquier otro más que cualquier otro. Ahí se te fue. Alimento, ¿verdad? Entonces, digamos que tratamiento de pasteurización, que estamos seguros que un tratamiento de pasteurizado nos puede destruir el virus. Eso no hay ninguna duda al respecto. 92 grados centígrados durante por lo menos 15 minutos. Y ahorita, esa es la última filmina. ¿Cómo podríamos hacer en nuestras casas para el caso de frutas y hortalizas que yo recibo? Pues desinfectar con una solución de lejía con 2/3 de taza de cloro por 1 galón de agua durante por lo menos 5 minutos y luego secar con papel de toalla desechable antes de almacenar en la refrigeradora. Si voy a recibir carnes o pescados no cocidos, pues desinfectar el embalaje externo. Si no puedo, por lo menos colocar el producto en un embalaje limpio antes de almacenarlo en la refrigeradora o el congelador y siempre consumir bien cocidos, porque al hacer esa manipulación yo puedo haber estado contaminando el producto, simplemente podría venirme contaminado. Los huevos que no se deben ni lavar ni desinfectar porque si no se rompe la protección natural que le da la cáscara, pues los huevos igualmente hay que dejarlos en espera, pero de todos modos los huevos se van a tener que consumir bien cocidos. La recomendación es no ingresarlos en la refrigeradora, en este caso de inmediato, por si están contaminados, sino que esperar unos días que le baje la carga viral antes de ingresarlos a la refrigeradora. Los platos preparados, si han sido pasteurizados y envasados en calientes, pues solamente se debería requerir desinfectar el embalaje externo. Si no ha sido el caso, si no estamos seguros, pues cocinarlos o calentarlos bien antes de consumirlos. Y los productos lácteos, pues básicamente lo mismo. La mayoría se pasteurizan y envasan asépticamente, pero en ese caso solamente desinfecto el embalaje externo. Pero si no cumplen esas condiciones y son productos muy artesanales, si no estoy segura,
pues lo recomendable sería usarlos cocinados o calentarlos antes de su uso. Se debe retirar con cuidado todos los embalajes secundarios y desecharlos, podría estar contaminados. Y el sitio de trabajo se debe dividir en dos áreas. El área sucia, donde yo voy a depositar los productos que recibo, y el área limpia, que es donde voy a colocar los productos desinfectados. Y el error frecuente es la contaminación cruzada, es que cuando yo voy a retirar un embalaje sucio, tal vez no me doy cuenta, contamino mis manos, y con las manos podría estar contaminando el producto de adentro que esté limpio o los otros productos que yo voy recibiendo. Entonces, muchísimo cuidado en la forma como estoy trabajando toda esa logística, digamos. Eso es para hogares, también es válido para una empresa cuando recibe sus productos. Yo creo que esa es la última, sí, es la última filmina para que podamos ver las consultas. Y lo que yo les propongo también, porque he visto algunas preguntas de las cuales no voy a tener todas las respuestas, yo les propongo que las anoten, que la persona que organiza el Zoom me pueda copiar el chat, y entonces yo con gusto le busco la respuesta para la siguiente sesión. Sí, perfecto. Si gusta, vamos respondiendo las que podamos responder, las que no las anotamos para que se busque la información pertinente, y la verdad es que ya nos queda poco tiempo, así que si gusta vamos a proceder rápido. Ceci Quijano preguntaba sobre el tema de materia prima. Dice que en su caso utilizan productos que compran en el mercado, supermercado, panificadoras y otra, y que al recibirlo las rocían con amonio cuaternario de quinta generación, y luego de 5 minutos lo que se puede lavar se lava y lo que no se limpia. Pregunta qué procede en este caso. ¿Aló? Sí, se me cortó. Luego de 5 Se minutos. cortó. Se volvió a cortar. Sí. Sí, ahí no, ya no oí lo que pasa luego de 5 minutos. Ok, sí. Dice que adquieren distintos productos de supermercados, panificadoras, luego limpian todo con amonio cuaternario por 5 minutos y, después de 5 minutos, lo que se puede lavar se lava y lo que no solo se limpia. Pregunta qué procede en este caso. Ah, sí. Podríamos revisar los productos uno por uno, pero normalmente el camino es primero lavo y después desinfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque lavar es lo que nos permite eliminar todos los residuos, incluso orgánicos. Entonces, si pone primero el amonio, luego lava, luego desinfecta, como que está haciendo 2 veces el paso de desinfección. Entonces, el orden correcto sería lavar y luego desinfectar. Si no se puede lavar, pues solamente desinfectar. Eso sería en todos casos. Pero sí, como que habría que revisar los productos uno por uno. Yo les presentaré algunas recomendaciones sobre el uso del amonio cuaternario. También le sale posiblemente más barato usar hipoclorito de sodio y no va a tener tampoco peores efectos. Bueno, ambos son a la salud. O sea, en general se ocupa más que todo de las soluciones de lejía, ¿sí? Bueno, sí. Ángel pregunta, ¿cuáles son algunos métodos de descontaminación con las mascarillas quirúrgicas o semejantes? Sí, esa es la que no he visto sobre mascarillas quirúrgicas. Y sobre las otras se las voy a presentar en la siguiente sesión. Ok, esa queda pendiente entonces. Sí. Claudia Patricia pregunta, ¿qué tanto riesgo hay de que exista COVID-19 dentro de una casa en una residencial promedio? En el caso de que la familia, no salga de la casa más que para recibir pedidos y llevar pedidos familiares. Y que la misma pregunta también para un negocio familiar que solo sale para entregar productos. Sí, bueno, se me resultaría muy difícil responder a eso nuevamente porque no tengo datos que lo fundamentan, pero obviamente menores las salidas, menor es el riesgo, ¿verdad? Y si uno asume que los miembros de la familia pues siguen exactamente el protocolo, el riesgo baja muchísimo tanto en la empresa como en el hogar. O sea, eso no hay
no hay duda. En la casa de una residencia promedio, a ver, sí, hemos visto personas que sellan sus ventanas, pues no es tan necesario. Efectivamente, la fuente de contaminación que podría haber es la persona que ingresa si la persona está enferma. Entonces, todo depende de la conducta de que esa persona cuando salga aplique bien todas las recomendaciones. Básicamente, en ella está esa responsabilidad. Lo mismo en la empresa si es lo que realiza. La otra fuente es los productos que yo voy a ingresar. Cuando es una empresa, ¿qué productos van a estar ingresando? Y tener ese cuidado de aplicar también las recomendaciones de quitar el embalaje externo, de desinfectados o de mantenerlos en bodega hasta que baje la carga viral. Sí, Ceci Quijano pregunta, dice, en mi caso producimos postres y el domicilio lo hace mi hijo o mi esposo en el carro, llevan kit, alcohol gel, amonio, mascarillas, rocían el carro y al entrar a la casa siguen el protocolo sugerido. ¿Puede existir contagio en algún familiar aún siguiendo ese protocolo? Eso igual es una pregunta que sería más para los médicos. Yo ahorita no me atrevo a decir que yo siento que el riesgo nulo no existe. Yo siento que el riesgo nulo no existe, pero que lo estamos tratando de bajar muchísimo. Y si usted aplica el protocolo de esta manera, o sea, en mi opinión lo correcto es que si uno hace una entrega a domicilio, pero es muy difícil, pero es exigir que la persona que le reciba el producto también lleve su mascarilla. Yo creo que eso sería lo correcto, que las reglas se apliquen de ambos lados. Es un poco difícil, pero digamos que si la persona va y mantiene su distancia física, el riesgo es realmente muchísimo menor, ¿no? Entonces, que es lo que hacen muchas veces. ¿Perdón? Perdón. Sí, que si la persona cuando hace la entrega Con mascarilla, creo. aplica el distanciamiento físico, por supuesto que se le baja el riesgo y si va a echar desinfectante, se va a desinfectar las manos, que tenga mucho cuidado en cuando se abre la puerta del carro o quien le abre la puerta del carro, de abrirla con manos limpias, ¿verdad? O sino de no volver a contagiarse así. Pero yo creo que están haciendo las cosas como, o sea, lo que está al alcance de uno. Riesgo cero nunca va a haber. Sí, okay. Pregunta Claudia Platero, ¿el alcohol gel en recipientes pequeños, ¿cuánto tiempo dura su efectividad? Ahí no he visto información de que perdía efectividad. Ok. Siempre se mantiene. Sí. Bueno, Ceci Quijano dice, ¿cuánto tiempo se recomienda mantener el amonio en dispensadores de spray para uso en casa y exterior? Esa información la tendría que buscar. No la tengo. Okay, perfecto, ya se queda pendiente. A ver, quiero ver si hay alguna otra pregunta. A ver. Sí, Carla Gutiérrez dice, en el caso de pollos, ¿habrá riesgo de contagio o cómo se podría hacer para distribuirlos desinfectados y que los clientes lo compren de manera segura? Nosotros criamos los pollos y los vendemos. Pues en alimentos, incluyendo los pollos, sobre todo cuando obran fresco, todo lo que tienen que hacer es la manipulación de que el empleado tenga sus manos limpias, de que el empleado use su mascarilla y tenga muchísimo cuidado de que la use correctamente todo el tiempo de la manipulación. Yo he visto a veces fotos de empresas de alimentos que ellos tratan de que los empleados usen mascarillas y de repente usted los ve saliendo en las fotos con la mascarilla a medias. Pues sí, porque el riesgo es grande en este caso. Entonces, ustedes asegúrense de que cuando hagan ese trabajo, lo hagan completo, bien, con la mascarilla todo el tiempo y transmitir, bueno, luego lo empacan, ¿verdad? Y luego transmitir, en mi opinión, transmitir a su cliente de que usted está consciente de las medidas que hay que aplicar en el área de trabajo y que las están aplicando. Sí. Ok, una última pregunta y le pido, ingeniera, que mientras hago la pregunta, que pueda quitar la presentación y a todos que después de resolver esta pregunta que puedan abrir sus cámaras porque vamos a tomar una foto grupal. La última pregunta es, ingeniera, si un proveedor vende ya su producto sanitizado y después hace entrega a domicilio, ¿es necesario sanitizarlo nuevamente sin perder el sabor del producto? No debería ser necesario, pero yo creo que es cuestión de cada quien. Cuando yo recibo el producto, de ver si yo conozco mi proveedor, si confío en mi proveedor y qué nivel de riesgo estoy dispuesta a tomar.
¿verdad? Entonces, pienso que es del lado del consumidor. Sí, nuevamente, si usted le puede garantizar al consumidor de que está cumpliendo con todas las medidas, no debería ser necesario. Pero, ¿quién nos da esa garantía? O sea, se quedó de nuevo. Se fue. porque podía existir algunos casos de intoxicación, era cuando no se cumplía a cabalidad todas las medidas. Entonces, no sé cómo lo manejan ustedes, pero mi recomendación es que si uno no está del todo seguro de que el proveedor aplique bien toda la reglamentación, es en la casa, si yo recibo un producto, lo voy a recalentar, lo voy a calentar, lo voy a pasteurizar para asegurarme de reducir la carga viral. Y en todos casos, el empaque secundario, el empaque del laboratorio de afuera, desecharlo con mucho cuidado.